El brazo AB tiene una velocidad angular constante de 16 radianes sobre segundo en sentido contrario al de las manecillas del reloj. En el instante en el que θ es igual a 0, determine la aceleración, inciso A, del collarín D, inciso B, del punto G de la barra BD. Así que bien, ingenieros, en esta ocasión nos están solicitando la aceleración angular y vamos a poner cada uno de estos datos para ver con qué contamos. Vamos a iniciar primero con la velocidad angular. Sin embargo, nos dicen que la velocidad angular del brazo AB, vamos a ponerlo así, como velocidad angular AB, ¿a cuánto es? Pues es de 16 radianes sobre segundo. ¿Y esto en qué sentido va? En sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, viene en sentido antihorario. También es muy importante que observemos este dato que nos están brindando. Nos dice que la velocidad es constante. Ahora bien, nos están diciendo que determinemos la aceleración en D, pues vamos a ponerlo de esta manera, y además nos están solicitando la aceleración en el punto medio, que sería el punto G. Vamos a poner aquí la aceleración de G, de la barra BD. Y listo. Ahora sí, pues vamos a dar inicio con la solución de este problema. Como ya lo hemos visto anteriormente, primero es necesario hacer los diagramas de cuerpo libre para determinar las velocidades. Una vez que nosotros determinemos las velocidades, vamos a poder determinar también dichas aceleraciones. Entonces, este elemento, recuerden, es el elemento que le vamos a llamar A y justamente aquí le vamos a llamar B. Después viene el otro elemento que tenemos sometido a un movimiento plano, porque por cierto, si ustedes observan, el elemento AB solamente está sometido a rotación. Aquí nosotros vamos a tener al elemento B y aquí le vamos a llamar D. Y después, para finalizar, pues vamos a poner la corredera. Esta corredera sabemos que es el elemento D. Y listo. Ahora vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de cómo quedarían en realidad dichas velocidades. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que este elemento AB está girando en este sentido. Y de hecho me están dando la velocidad angular. Entonces, si AB viene en este sentido, lo vamos a dibujar en este diagrama. Vean cómo es exactamente el mismo sentido que tomamos inicialmente, y eso quiere decir que como está solamente en rotación, perpendicular a este elemento, vamos a tener la velocidad en el punto B. Ahora bien, en el momento en el que este elemento gira en sentido antihorario, y en este instante de tiempo, que por cierto, me conviene lo siguiente. Observen cómo me están diciendo que cuando θ es igual a 0. Pues bien, para no crear confusiones, nada más hay que volver a poner ese eslabón, pero con la posición que nos están brindando. Es decir, va a venir algo más o menos así, miren. Lo voy a poner aquí, con estos colores. Y en este caso, pues la velocidad en B va a venir algo así como se muestra. Esta es la velocidad en B y hacia acá va a venir esa velocidad angular. Ahora bien, vamos a poner el resto de las velocidades que nosotros ya conocemos. La velocidad en B sabemos que va vertical hacia arriba y eso nosotros lo podemos ver porque este eslabón es este mismo, solamente que este que está en color rojo está en la posición que nos están indicando cuando θ es igual a 0. Y entonces, de todos modos, la velocidad es vertical. Ahora, otra cosa también muy importante. ¿Qué pasaría con la velocidad? Pues bien, en ese instante en el que el eslabón de beta, o más bien cuando θ es igual a 0, pues el collarín va a tener un desplazamiento, el cual es un desplazamiento horizontal, y le vamos a llamar velocidad en D. Eso quiere decir que, vean, la velocidad en D va hacia la derecha. Listo. Nosotros ya tenemos las velocidades en cada uno de los elementos.
ahora vamos a proceder a calcularlas. Para ello, ¿qué voy a necesitar? Pues primero voy a necesitar la ecuación de que la velocidad en v, ¿a qué va a ser igual? Al vector de posición AB por la velocidad angular AB. Aquí el vector de posición, su magnitud, ¿cuál es? Pues es justamente desde A, que es el centro de rotación, hasta B. Entonces, la magnitud de ese vector de posición es de 3 pulgadas. Y esto lo vamos a multiplicar por 16 radianes sobre segundo, que es la velocidad angular. Entonces, esas 3 pulgadas por los 16 me va a dar como resultado 48 y va a estar en unidades de pulgada sobre segundo. Listo. Hasta aquí yo ya tengo la velocidad en v. Sin embargo, vamos a poner la velocidad que sigue, que es la velocidad en d. ¿Qué podemos apreciar para ello? Este elemento BD está siendo sometido a un movimiento plano. Es decir, a la hora de que está rotando, también se está trasladando. Entonces, cuando eso ocurre, ¿cómo giraría? Vamos a poner la rotación, porque por cierto, estos dos vectores que nosotros acabamos de poner en el elemento me van a representar la traslación. Ahora es necesario que yo represente la rotación. Y la rotación, pues bueno, va a venir algo así, donde aquí le vamos a llamar velocidad angular BD. Y perpendicular a este eslabón vamos a tener una velocidad relativa, la cual es la velocidad D con respecto a B. Y listo. Hasta aquí nosotros expresamos la traslación con estos vectores de velocidad y explicamos, o más bien, trazamos la rotación a partir de estos dos vectores. Vean cómo este elemento está en rotación y tiene los mismos vectores que nosotros acabamos de plasmar, solamente que aquí es para AB y aquí lo vamos a tener para el elemento BD. Y bien, pues una vez que nosotros ya hemos trazado la rotación y la traslación, vamos a hacer una sumatoria por el método gráfico. Esta sumatoria de vectores me va a decir que, miren, de manera vertical vamos a tener un vector que se llama vector B. Vamos a ponerle vector en B. Después vamos a tener de manera horizontal un vector que le vamos a llamar vector en D. Y para culminar con esta sumatoria, pues vamos a poner el vector restante, que como pueden apreciar, sería el vector de velocidad relativa, el que nosotros tenemos justamente aquí. Vean cómo viene de manera diagonal y viene hacia abajo. Entonces, le vamos a llamar vector de D con respecto de B. Ahora bien, nosotros, ¿qué conocemos de este triángulo rectángulo? Porque se acaba de formar un triángulo rectángulo. Primero, lo único que conocemos es esta velocidad. Sin embargo, si yo conozco alguno de los ángulos o alguno de los lados, yo podría conocer el resto de velocidades. Entonces, lo que voy a hacer es conocer este ángulo que tenemos aquí, que le vamos a llamar ángulo alfa. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Pues observen, a la hora de que este eslabón está a 0 grados, o θ es igual a 0, vamos a tener que este cateto de aquí es la altura de 6. Este no cambia. El cateto opuesto es de 6. ¿Y cuál va a ser la hipotenusa? Pues la hipotenusa es de 10. Entonces, pues nosotros podemos encontrar ese ángulo alfa de manera muy simple. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría de la siguiente manera. De hecho, para que quede todavía más claro, observen, voy a dibujar ese triángulo rectángulo del cual estamos hablando, para que vaya quedando más claro. Entonces, vean, voy a dibujar, por cierto, un eje cartesiano para ir obteniendo todos los ángulos. Por ejemplo, aquí nosotros ya tenemos X y aquí tenemos Y. Ahora bien, este eslabón que está AB, nosotros sabemos que está a 0 grados. ¿Y qué quiere decir esto? Que la velocidad en B va hacia arriba, vertical. Pues bien, vamos a ponerla vertical hacia arriba. Aquí está la velocidad en B. Después, ¿qué tenemos?
Pues vamos a tener la velocidad en d, la cual es horizontal. Aquí nosotros tenemos la velocidad en d. Ahora me hace falta trazar el vector de velocidad relativa, el cual, pues bueno, lo vamos a trazar en esta dirección. Sin embargo, no sabemos con certeza en qué dirección va. Más o menos lo estamos aproximando. ¿Cómo vamos a saber en qué dirección va? Pues de la siguiente manera. Observen, este ángulo que yo tengo aquí, de hecho no vamos a cambiar nada, este ángulo vamos a imaginarnos que ya está con respecto a la horizontal. Esto es justamente cuando este eslabón θ es igual a 0, bueno, este punto B está sobre mi horizontal. Si yo trazo otro eje paralelo a este punteado, observen, va a venir algo más o menos así. Aquí podemos apreciar cómo por aquí viene la horizontal y viene hasta D. Voy a prolongar también esta línea del eslabón para que vaya quedando más claro. Observen cómo el eslabón viene en esta dirección y va a venir en esta otra dirección. Ahora bien, vamos a encontrar este ángulo que yo tengo aquí. Observen, ¿cómo quedaría este ángulo? Que por cierto, si ustedes ven, este ángulo que tenemos aquí, que es la horizontal con el elemento, es lo mismo que tenemos aquí. Es el mismo ángulo que es la horizontal con el elemento BD. A este ángulo le voy a llamar alfa prima. Vean, y aquí está alfa prima. Pues vamos a calcular alfa prima. Alfa prima va a ser igual a la tangente inversa ¿de qué? Del cateto opuesto, que ya vimos que es de 6 pulgadas. Por cierto, no sería la tangente, porque conocemos la hipotenusa y conocemos el cateto opuesto. Entonces estaríamos hablando del seno inverso. Seno inverso es igual a ¿qué? Pues es igual al cateto opuesto, que es de 6 pulgadas, entre la hipotenusa, que sabemos que es de 10 pulgadas. Y listo. Si nosotros hacemos esa operación del seno inverso de 6 entre 10, vamos a tener un resultado de ángulo de 36.86, y estos son grados. Entonces, mucha atención. Nosotros sabemos que entre el eslabón y esta velocidad hay 90 grados porque son ortogonales ambas direcciones. Entonces, esto quiere decir que el ángulo que yo tengo de la horizontal con respecto a mi velocidad relativa, vean, horizontal con respecto a la velocidad relativa, este ángulo que yo tengo aquí es alfa. Este es el mismo que tengo aquí. Recuerden que estos son alfa prima. Entonces, eso quiere decir que alfa, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 90 menos 36.86 grados. Y esto me da como resultado un ángulo complementario de 53.13. Y bien, hasta aquí yo ya conozco este ángulo que nosotros tenemos. Vamos a obtener el resto de las velocidades. ¿Y cómo vamos a hacer esto? De manera muy simple, utilizando las funciones trigonométricas dentro de este triángulo, ya que conocemos el ángulo y conocemos uno de sus lados. Vamos a ver. Voy a obtener primero la velocidad en D. La velocidad en D me involucra el cateto adyacente y conozco el cateto opuesto. Por lo tanto, voy a decir que la velocidad, de hecho vamos a decir, para que vaya quedando más claro y para ir haciéndolo paso por paso, pues vamos a decir entonces que la tangente de alfa, ¿a qué es igual? Pues es igual al cateto opuesto, que es la velocidad en B, entre el cateto adyacente, que es la velocidad en D. De aquí nosotros vamos a decir que la velocidad en D es igual a ¿qué? Pues es igual a la velocidad en B, que es de 48, y estos son pulgadas sobre segundo, ¿entre qué? Entre la tangente de alfa, que es de 53.13 grados. De este modo, al hacer esa división de 48 entre la tangente de 53.13,
vamos a tener como resultado una velocidad de 36, nada más, 0.00013, pero lo vamos a dejar así, 36 pulgadas sobre segundo. Y listo, hasta aquí yo ya tengo la velocidad en d. Ahora, pues vamos a encontrar esta velocidad relativa. Para encontrar esa velocidad relativa, podemos ver que es la hipotenusa prácticamente. Pues vamos a decir que la velocidad de d con respecto de b, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la velocidad en b, que es de 48 pulgadas sobre segundo, y esto lo vamos a elevar al cuadrado, más la velocidad en d, que es de 36 pulgadas sobre segundo, y esto lo vamos a elevar al cuadrado para después a todo sacarle raíz cuadrada. Entonces, si nosotros hacemos eso, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que es 48 al cuadrado más 36, y esto lo elevamos al cuadrado para al final todo esto sacarle raíz cuadrada. Y tenemos un valor de 60 cerrados. Entonces es 60 pulgadas sobre segundo. Esa es la velocidad relativa que nosotros tenemos. Hasta aquí ya contamos con todas las velocidades lineales. Sin embargo, es necesario que de una vez obtenga la velocidad angular del elemento BD, porque me va a servir a la hora de yo hacer o a la hora de yo obtener las aceleraciones. Pues vamos a hacerlo. Hay que recordar que la velocidad de d con respecto de b, ya que es la que me está ilustrando la rotación, ¿es igual a qué? Es igual al vector de posición BD por la velocidad angular BD, donde de aquí esta velocidad angular BD, ¿a qué es igual? Pues es igual a la velocidad relativa, que es la que acabamos de obtener, y esto lo vamos a dividir entre ¿qué? Entre el vector de posición, que es de 10 pulgadas. Entonces, esto me va a dar como resultado una velocidad angular de 6 radianes sobre segundo. Listo. Hasta aquí en cuestión de velocidades yo ya he obtenido todo. Ahora, vamos a comenzar con las aceleraciones. Sin embargo, presten mucha atención porque para que no esté amontonado, vamos a generar nuevos diagramas. ¿Y cómo quedarían? De la siguiente manera. Vamos a dibujar primero el elemento AB. Este elemento AB pues quedaría algo más o menos así, totalmente horizontal, ya que θ es igual a 0. Entonces aquí vamos a tener A y aquí vamos a tener B. Después vamos a dibujar el otro diagrama. Este diagrama lo vamos a poner más para acá. Va a venir algo más o menos así. Y aquí vamos a cerrar los extremos y vamos a decir que este elemento de acá abajo se llama B y este elemento de arriba pues le vamos a llamar D. Y allá no voy a hacer la corredera porque ya sabemos que va de manera horizontal. Presten mucha atención para ver cómo van los vectores de aceleración. Como estos elementos se encuentran o ya sea en movimiento de rotación o en movimiento complejo, nosotros no sabemos con certeza con qué dirección lleva la aceleración. Entonces, como ya lo habíamos visto previamente y se ve en el estudio de la dinámica, cuando nosotros estamos analizando alguna partícula que se encuentra en un movimiento curvilíneo, va a ser necesario que descompongamos la aceleración. ¿En qué? En una aceleración normal y en una aceleración tangencial. ¿Esto por qué? Porque recuerden, porque no sabemos en qué dirección va esta aceleración lineal. Pero ¿qué sí sabemos? Sabemos hacia dónde va tanto la aceleración normal como la aceleración tangencial. Es decir, nosotros veíamos desde dinámica que la aceleración normal siempre se va a dirigir hacia el centro de curvatura. Siempre. Entonces, a este vector que yo acabo de trazar le voy a llamar aceleración normal. Mientras que la aceleración tangencial siempre va en la dirección del movimiento. Y en este caso, pues el movimiento va hacia arriba. Por eso aquí le voy a llamar
aceleración tangencial de B. Vamos a hacer algo similar con este elemento. ¿Cómo? Pues bien, como ustedes pueden observar, en el diagrama de velocidades, de acuerdo a este diagrama que yo tracé, el centro de rotación, aquí yo lo puse, es B. Entonces, voy a respetar, y debo de hacerlo en todos los problemas, esta convención que yo puse. Aquí está generándose la rotación y por eso en el otro extremo, que es perpendicular, o en el otro extremo, tracé este elemento perpendicular o esta velocidad perpendicular al elemento. Eso quiere decir entonces que siguiendo esta convención que yo puse, porque lo pude haber hecho al revés y obtener el mismo resultado. Eso quiere decir que a partir de D voy a generar un vector que va hacia el centro de rotación y ese va a ser mi aceleración y le voy a llamar aceleración normal BD. Y bien, ahora voy a poner una aceleración tangencial que es perpendicular a ese elemento. Entonces yo voy a poner aceleración tangencial y también esto es BD. Si se están preguntando de ¿y por qué estoy haciendo o por qué estoy señalando esta aceleración en esta dirección? Pues bien, presten mucha atención. La aceleración normal, esa no podemos nosotros asumir su dirección. Siempre va hacia el centro de giro. Si nosotros la ponemos en otro sentido, vamos a tener errores. Entonces, la aceleración normal siempre va hacia el centro de giro. Por otro lado, la aceleración tangencial va en la dirección del movimiento, pero nosotros podemos suponerla ya sea hacia un sentido o pude haber hecho y supuesto esta aceleración tangencial hacia el otro lado. Algo más o menos así. ¿Y qué pasa? La realidad es que como no sabemos exactamente la dirección de esa aceleración tangencial, o mejor dicho, el sentido, pues no podemos o lo vamos a suponer. Al final, el signo nos va a decir si estamos en lo correcto o no. Entonces, la aceleración tangencial, mientras la pongan en la dirección del movimiento o en la dirección de la velocidad que va al movimiento, está bien. Por el sentido no se preocupen. Al final, el problema nos va a decir si estábamos en lo correcto. Entonces, voy a borrar esto más o menos así como se muestra. Ahora, sí voy a poner o sí va a ser necesario que ponga la corredera, porque observen, ¿qué dato me revela la corredera? Pues bien, aquí nosotros la estamos poniendo y podemos apreciar de que si la velocidad de la corredera va hacia la derecha, pues yo voy a suponer una aceleración que viene hacia la derecha. Si me preguntan por qué la estoy suponiendo hacia la derecha, es simplemente una suposición. Si ustedes gustan, lo pueden hacer hacia la izquierda y no pasa nada. El resultado seguiría siendo exactamente el mismo. Ahora, nosotros ya acabamos de trazar pues las aceleraciones. Ahora vamos a proceder a ordenarlas. ¿Por qué? Podemos ver que las aceleraciones van en distintas direcciones. Ustedes aquí lo pueden apreciar. Las aceleraciones van verticales, diagonales y horizontales. Ahora, se debe de cumplir la siguiente ecuación. Observen. Nosotros desde aquí, desde las velocidades, vean, yo estoy diciendo que la velocidad de D con respecto de B, ¿a qué es igual? Pues esto, siguiendo la ecuación de velocidad relativa de la dinámica, nos dice que la velocidad en D, que sería igual a la velocidad D menos la velocidad en B, donde de aquí nosotros podemos despejar la velocidad en B y vean, pues vamos a tener que es la velocidad en D más la velocidad relativa. ¿Cómo sabemos si se está cumpliendo esta ecuación o si la cumplimos? Pues muy simple. Vamos a regresar a nuestra sumatoria por el método gráfico, la sumatoria vectorial, y recuerden que cuando la punta de un vector está en contacto con la raíz de otro, entonces estamos hablando de una suma. De lo contrario, estaríamos hablando de una resta. ¿Y qué podemos apreciar aquí? Pues bien, podemos apreciar lo siguiente. Por cierto, aquí el despeje está mal. El despeje quedaría de la siguiente forma. Vean, voy a decir, o voy a
poner que la velocidad en D, ¿a qué es igual? Esta velocidad en D es igual a la velocidad en B y vamos a tener que es más la velocidad D con respecto de B. Listo. Ahora sí, ya está bien el despeje. Y observen, podemos ver que este vector de velocidad en B o la punta de este vector está en contacto con la raíz del vector de velocidad relativa. Eso quiere decir que se están sumando y a la hora de sumarse, ¿qué me van a dar como resultado? Este vector más este vector me da como resultado la velocidad en D. Vean cómo efectivamente se está cumpliendo esta ecuación de velocidad relativa, lo cual, bueno, nos dice que vamos por buen camino. Ahora, si nosotros derivamos esta ecuación de velocidad relativa, ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que la aceleración en D es igual a ¿qué? Pues es igual a la aceleración en B más la aceleración D con respecto de B. Y listo. Vamos a estar trabajando sobre esta ecuación. Como las aceleraciones van en distintas direcciones, no las podemos sumar de manera directa. Más bien, va a ser necesario pues hacer sumatoria de aceleraciones en X y sumatoria de aceleraciones en Y para poder, ahora sí que poder llevar a cabo esta sumatoria. Vamos a hacerlo. Primero, vamos a hacer sumatoria de aceleraciones en X. Entonces vamos a decir aquí que para X, ¿qué tendríamos? Pues bien, vamos primero a la aceleración en B. Podemos ver que la aceleración en B, aquí en B tenemos dos aceleraciones, una aceleración normal y una aceleración tangencial. La aceleración normal va hacia la izquierda, entonces vamos a poner que es menos la aceleración, le vamos a poner en B normal, porque acuérdense que yo dije que hacia la derecha tienen que ser positivas. Esta aceleración es esta que yo acabo de poner aquí. La aceleración tangencial va en Y, no tiene nada que ver con esta ecuación. Ahora bien, pasemos a esta aceleración tangencial y a esta aceleración normal. ¿Qué podemos ver? Que vamos a tener más la aceleración, aquí vamos a tener la aceleración, que por cierto no es más, también sería menos porque vean cómo va hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, vamos a poner que es menos aceleración que es de D con respecto de B. Sin embargo, voy a indicar este ángulo que ahorita lo voy a poner. No sé cuánto vale, pero ahorita lo vamos a obtener. Después, ¿qué otra aceleración? Pues aquí tenemos una aceleración tangencial, la cual va hacia la derecha. Entonces vamos a decir que es la aceleración tangencial ¿de qué? De D con respecto de B. Este es normal y esta es tangencial, recuérdenlo. ¿Y esta cómo viene? Pues viene algo más o menos así. Y después ya tenemos, vamos a ver, tenemos la aceleración en D es igual a la aceleración en B más aquí tenemos aceleración en B más la aceleración relativa. Vean, Inges, como aquí yo ya acabo de poner la aceleración en B y aquí yo estoy poniendo la aceleración en D con respecto de B. Recuerden, ingenieros, que estas aceleraciones son aceleraciones lineales, nada más que lo estamos descomponiendo en normal y tangencial porque no sabemos en qué dirección van. Y entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a la aceleración en D. Vean cómo esta ecuación es la misma que tenemos en la parte de arriba, nada más que hemos descompuesto en aceleraciones normales y aceleraciones tangenciales. Ahora, algo similar vamos a hacer para Y. Vamos a ponerle aquí para Y. ¿Y qué tendríamos en Y? Pues vamos a tener primero el elemento, o vamos a sacarlo para el elemento B, para cumplir con este término. ¿Qué aceleraciones en Y tenemos en el elemento B? Tenemos una, es esta aceleración tangencial en B que es perpendicular al elemento. Sin embargo, mucha atención porque, como ustedes recordarán, nosotros sabemos que la aceleración normal ¿a qué es igual? Pues es igual a la velocidad al cuadrado
entre el radio de curvatura, mientras que la aceleración tangencial es igual al cambio de velocidades con respecto del tiempo. Así definíamos nosotros estas ecuaciones desde el estudio de la dinámica, pero mucha atención. ¿Por qué? Porque ahora ustedes pueden ver que la aceleración tangencial, ¿de qué depende? Pues esta aceleración tangencial depende del cambio de velocidades. Sin embargo, si nosotros pasamos estas aceleraciones a un movimiento curvilíneo, ¿qué tendríamos? Pues que esta aceleración normal es igual a el vector de posición por la velocidad angular al cuadrado. Con esta ecuación, ingenieros, nosotros podemos obtener la aceleración normal aplicado a un movimiento curvilíneo en estos mecanismos. Después, ¿cómo quedaría entonces la aceleración tangencial? Pues es igual a la magnitud del vector de posición por la aceleración angular, que le vamos a llamar alfa. Recuerden, la aceleración angular, ¿en qué unidades está? En radianes sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración normal, pues también está en radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, como la aceleración tangencial depende de un cambio de velocidades, ¿qué podemos apreciar? Que el problema nos está diciendo que el elemento AB tiene una velocidad constante. Eso quiere decir que la aceleración es igual a 0 porque nunca hay cambio de velocidades. Siempre es la misma velocidad. Entonces, como no hay cambio de velocidades, la aceleración es igual a 0 y este término va a ser igual a 0 también. Pasamos al siguiente elemento, que es este que tenemos aquí. Y sí, vamos a tener que es la aceleración normal, así como pueden ver. Vamos a poner que es la aceleración en Y. ¿Cómo nos quedaría? Pues primero sería negativo, siempre y cuando digamos que hacia arriba son positivos. ¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a tener que en Y es igual a aceleración normal D con respecto de B. Después vamos a tener que también es menos la aceleración, pero en este caso es tangencial, ¿de qué? De D con respecto de B. Es esta que tenemos aquí y podemos ver que también va hacia abajo. Ahora, los ángulos son los mismos, que ya teníamos. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 0, ingenieros. ¿Por qué? Porque la velocidad, más bien, si nosotros analizamos el punto D, solamente tiene un movimiento horizontal. Es decir, no tiene ni la velocidad ni la aceleración, ningún movimiento en la dirección Y. Todo se mantiene en la horizontal. Absolutamente todo. ¿Qué podemos obtener de aquí, Inges? Podemos apreciar cómo acabamos de obtener dos ecuaciones. Esta es mi ecuación número 1 y esta va a ser mi ecuación número 2. Sin embargo, es necesario que nosotros determinemos los ángulos en los cuales está cada una de las aceleraciones. Eso es muy importante y vamos a hacerlo de una vez. Observen, esta aceleración tangencial lleva la misma dirección que la velocidad que nosotros teníamos, perpendicular al elemento. Eso quiere decir que este ángulo que nosotros tenemos aquí, este ángulo es alfa, y alfa es de 53.13. Ahora, ¿qué pasa con la aceleración normal? Pues si ustedes observan, entre la aceleración tangencial y la aceleración normal hay 90 grados. Entonces, eso quiere decir que la aceleración normal va a tener el ángulo complementario con la aceleración tangencial de 36.87. Vamos a ponerlo aquí, 36.87. El ángulo aquí de B, ¿cómo quedaría este ángulo de B? Pues bien, este ángulo de B quedaría totalmente horizontal, ya que podemos apreciar que no tiene ningún ángulo, simplemente viene hacia la izquierda. O le pueden poner un ángulo de 180 grados, no pasa nada. Entonces,
Lo que vamos a hacer ahora es sustituir los valores de estas aceleraciones con todo y ángulos para formar un sistema de ecuaciones y poderle dar solución. Así que mucha atención porque lo vamos a pasar a la siguiente hoja. Veamos. El primer término que nosotros tenemos es menos la aceleración normal de v. Bueno, pues ese término lo podemos expresar como menos la aceleración normal de v. Es el vector de posición AB por la velocidad angular AB elevado al cuadrado. Esto que acabamos de escribir es lo mismo que esto, la aceleración normal. Ahora, vamos con la siguiente aceleración normal. Vean cómo es la aceleración relativa, o al menos del elemento que está en un movimiento plano, y vean el ángulo. Entonces vamos a tener que es menos el vector de posición BD por la velocidad angular BD al cuadrado. Pero mucha atención, ¿por qué? Porque aquí sí tenemos una componente en X, y es, o más bien sería por el coseno de 36.87. Pues vamos a ponerlo aquí que es por el coseno de 36.87 grados. Regresamos, pasamos al siguiente término. Podemos apreciar que ahora es positivo y ¿qué tendríamos? Pues aquí tenemos una aceleración tangencial. Vamos a ponerla. Más el vector de posición BD por la aceleración tangencial, que le vamos a llamar también BD. Y esto por el seno, o más bien vamos a asegurarnos, ¿cómo quedaría? Pues puede ser por el seno de este valor o por el coseno de 53.13. Vamos a multiplicarlo por el coseno de 53.13. Cualquiera de los dos es correcto, ingenieros. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues vamos a regresar y vemos que es igual a la aceleración en D. Y nosotros supusimos que la aceleración en D va hacia la derecha. Entonces, va a ser igual a la aceleración en D. Aquí está nuestra primera ecuación, Inges. Vamos por la segunda. La segunda es para Y. Y vamos a tener que es menos la aceleración normal D con respecto de B. Entonces, ¿qué tendríamos? En esta segunda ecuación, menos R AB, que va a multiplicar a la velocidad angular AB. No es cierto, no son subíndices AB, son subíndices BD. Aquí es BD por la aceleración angular BD al cuadrado. Pero mucha atención, porque vean, aquí cómo viene. Si nosotros estamos haciendo sumatoria de fuerzas o de aceleraciones en Y, pues ahora esto sería por el seno de 36.87 grados. Después, ¿qué tenemos? Que es menos la aceleración tangencial. Menos tendríamos que es R BD, que es el vector de posición, por la aceleración angular BD, pero ahora que va a multiplicar al seno de 53.13 grados. Y esto es igual a 0. Si nosotros observamos estas ecuaciones, vamos a ver cuántas incógnitas tenemos. Primero, nosotros en el primer término de esta ecuación sabemos que conocemos esta velocidad angular y este vector de posición. Conocemos este vector de posición o su magnitud y conocemos esta velocidad angular. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí está nuestra primera incógnita, es esta aceleración que no conocemos, ni tampoco conocemos la aceleración en D. En esta primera ecuación tenemos dos incógnitas. Nos vamos a la siguiente y aquí conocemos los vectores de posición, conocemos la velocidad angular y prácticamente solamente en esta segunda ecuación nos hace falta conocer una incógnita, que es esta aceleración. Vamos a poner la velocidad, no es cierto, más bien el número de ecuación. Y listo. Pues de aquí nosotros ya podemos conocer casi directamente esta aceleración angular. Basta con que despejemos. ¿Y qué tendríamos? Aceleración angular BD
¿a qué va a ser igual? Pues mucha atención, esto lo pasamos hacia el otro lado. Y vamos a tener que es el vector de posición BD, pues ese vector de posición BD, su magnitud es de 10 pulgadas. Pues vamos a ponerlo como 10 pulgadas por la velocidad angular BD al cuadrado. Esa velocidad angular BD al cuadrado es de 6 radianes sobre segundo. 6 radianes sobre segundo y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Después lo vamos a multiplicar por el seno de 36.87 grados. Y listo. Esto lo vamos a dividir entre ¿qué? Pues lo vamos a dividir entre menos el vector de posición BD, el cual yo sé que es de 10 pulgadas, ahí está, y esto va a estar multiplicado por el seno de 53.13 grados. Ahí está. Verificamos que no nos haga falta ningún otro término y no, aparentemente ya tenemos todos estos términos. Entonces, podemos ver, bueno, que este 10 con este 10 se van a hacer 1 a la hora de dividirlos. El resultado sabemos que va a ser negativo. Pues vamos a ponerlo y vamos a hacer la operación. Vamos a tener entonces que son 6 al cuadrado porque es la velocidad angular que va a multiplicar al seno de 36.87 y a este resultado lo vamos a dividir entre el seno de 53.13. Entonces, esto nos va a dar como resultado una aceleración angular de 27, o mejor dicho, de menos 27, y estos son radianes sobre segundo al cuadrado. Vean, ingenieros, cómo hasta aquí ya encontramos una de las incógnitas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ya podemos encontrar esta aceleración en D de manera simple. Vamos a encontrarla. Esta aceleración en D, ¿a qué va a ser igual? A menos el vector de posición AB. Este vector de posición AB es de 3 pulgadas. Pues vamos a ponerlo como 3 pulgadas. Después por la velocidad AB elevada al cuadrado, pero es la velocidad angular, la cual ya vimos que es de 16 radianes sobre segundo, y esto va elevado al cuadrado. Menos el vector de posición BD, el cual ya sabemos que es de 10 pulgadas, que va a multiplicar a la velocidad angular BD, 6 radianes sobre segundo, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Ahí está. Y lo vamos a multiplicar por el coseno de 36.87 grados. Después vamos a tener que es más el vector de posición BD, pues sabemos que tiene un valor de 10 pulgadas y que multiplica a la aceleración angular BD. La acabamos de obtener y vimos que es negativa, menos 27 radianes sobre segundo, y esto me queda al cuadrado. Después lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Pues lo vamos a multiplicar por el coseno de 53.13 grados. Y listo. De aquí nosotros sabemos que la aceleración en D tiene un valor de menos 1218 y esto me queda en pulgadas sobre segundo al cuadrado. Observen cómo aquí nosotros tenemos una aceleración lineal y acá era una aceleración angular. Vean la diferencia entre las unidades. También por otro lado, es importante mencionar qué pasa con estos signos negativos. Lo que estos signos negativos nos indican es que nosotros supusimos de manera incorrecta estas aceleraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración en D no va hacia la derecha, sino que más bien va hacia la izquierda, y que la aceleración que nosotros tenemos como aceleración normal, o más bien aceleración, angular, no va en esta dirección que nosotros decíamos, sino que al contrario, va la aceleración en esta otra dirección, en sentido contrario a lo que nosotros habíamos asumido. Sin embargo, mucha atención porque el hecho de que la aceleración no vaya en la misma dirección del movimiento
Eso no quiere decir que el movimiento de este elemento viene así, en la dirección de la aceleración. ¿Qué quieren decir entonces estos signos negativos? Pues mucha atención. Cuando nosotros obtenemos una aceleración que va en la dirección del movimiento, entonces decimos que el elemento está acelerando. Sin embargo, el segundo caso, que es este que nosotros analizamos, podemos ver que las aceleraciones van en sentido contrario al movimiento. El movimiento lo representamos a través de estas velocidades angulares. Las velocidades, ingenieros, sí van en la dirección del movimiento. Entonces, como nosotros acabamos de ver, las aceleraciones van en sentido contrario al movimiento. Esto quiere decir que el movimiento sigue en esta misma dirección, pero en este instante el elemento está desacelerando. Cuando la aceleración va en sentido contrario al movimiento, entonces decimos que el elemento desacelera. Y listo. Es de esta manera como acabamos de encontrar todo lo que el problema nos ha estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.